Y buenas noches, sean bienvenidos a la tutoría número 10 correspondiente a la unidad número 5 correspondiente a nuestra materia Fundamentos de Matemática. En este caso nosotros estamos continuando con el aprendizaje correspondiente a nuestra materia, la cual a nosotros ya nos está enfocando directamente a la finalización, a la conclusión de esta unidad. Es importante rescatar que ya falta muy poco para concluir esta materia. Este curso a nosotros nos ha venido preparando a darnos los fundamentos necesarios para integrarnos correctamente al área de matemáticas. Recordemos que matemáticas es una parte muy esencial, muy bonita, cuando nosotros sabemos llegar a comprender cada una de las partes o cada uno de los contenidos que a nosotros se nos ha planteado al inicio de esta materia. Esta cátedra a nosotros nos ha planteado muchas unidades que nos fundamentan poco a poco para desempeñarnos correctamente dentro del área de las matemáticas. Recordemos que la licenciatura a nosotros nos invita a tener fundamentos básicos, ¿sí? Que posteriormente vamos a aplicar en nuestra carrera para desempeñarnos como unos expertos en informática. La tutoría que nosotros planteamos en esta ocasión a nosotros nos conlleva o está contemplando que trabajemos la siguiente agenda. Y es que esta agenda correspondiente a esta unidad nos plantea que nosotros tenemos que tener un diagnóstico de lectura. Lastimosamente no tengo el acompañamiento de ustedes en este momento, pero igual espero que poco a poco se vayan incorporando a esta tutoría. Desarrollaremos algunos ejercicios planteados en estos contenidos que ya los vamos a observar en nuestra ruta de aprendizaje, el espacio para las consultas, esperando que ustedes ya se incorporen, las conclusiones y cierre que tendremos en esta tutoría. Es importante que ustedes estén acá para que puedan solventar cada una de aquellas problemáticas que surjan en el estudio de esta unidad. Recuerde que la unidad a nosotros nos plantea trabajar con la parte de las funciones. Entonces veamos, nosotros la ruta de aprendizaje nos dice que debemos comprender los conceptos de variable, relación y función para luego identificar sus diferencias y aplicar estos conocimientos en la solución de los problemas. Está planteada esta unidad en el periodo del 12 de mayo hasta el 30 de mayo. Es decir, que todo este tiempo nosotros tenemos para finalizar esta unidad. Lógicamente estamos concluyendo esta unidad con esta tutoría. A nosotros nos planteaban los siguientes contenidos: variables, datos, tablas y gráficas. Estas ya nosotros las hemos trabajado, las funciones reales y de variable real, las operaciones con funciones y las propiedades de las funciones. En este caso a nosotros nos dan como recurso el libro de matemáticas básicas para aplicaciones y el PDF que se nos ha colocado ahí en la plataforma con respecto a las funciones de Pearson. Además el PDF de funciones
de primero medio. Entonces, esto a nosotros nos da paso que básicamente estamos concluyendo esta parte de esta unidad. Ahora es importante que nosotros observemos que acá se nos está diciendo que hay que darle seguimiento a las lecturas de los materiales, ¿sí? Hay que darle seguimiento. El desarrollo de los ejercicios que se nos proponen en cada una de estas lecturas comprensivas que se establecen en la experiencia de aprendizaje. Además, el desarrollo de ejercicios propuestos y la participación en tutorías, tanto presenciales como las tutorías virtuales. Entonces vamos a dar paso ya a esta tutoría en la parte de manejo de todos estos ejercicios. Esperamos que poco a poco ustedes se vayan incorporando. Entonces a nosotros nos dice en una parte de nuestro contenido que debemos trabajar la distancia, ¿sí? La distancia entre puntos, ¿sí? En este caso, cuando nosotros nos hablan distancia entre puntos, ¿sí? Esta puede ir enfocada ya sea a 2 o a 3 puntos, ¿sí? O etcétera, ¿sí? Distancia entre, en este caso a nosotros nos dice entre 2 puntos. Vaya, cuando nosotros planteamos 2 puntos, nos estamos refiriendo a 2 puntos que se establecen ya sea en el plano cartesiano. Entonces, estos 2 puntos nosotros los representamos indirectamente, ¿sí? Entonces, esa representación a nosotros nos implica X o Y trabajo para encontrar la distancia en la que se encuentra. Nuestro documento a nosotros nos plantea lo siguiente, y es que primero nosotros planteamos nuestro plano cartesiano, y el plano cartesiano a nosotros nos dice lo siguiente, que se pueden plantear 2 puntos, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene un punto acá y usted tiene otro punto por acá, ¿sí? Son 2 puntos. Esos 2 puntos, por ejemplo, si usted tiene un plano cartesiano, usted los puede marcar por acá y decir que tiene lo siguiente. Y es que por acá tiene el eje de las X, ¿sí? Puede decir que este es X sub 1 y que por acá usted tiene colocado X sub 2, ¿sí? X sub 2, ¿sí? Y por la parte de acá de las ejes de la Y, ¿sí? Tenemos las abscisas y las ordenadas, ¿sí? Que nos está planteando que por acá tenemos Y sub 1 y por acá nosotros tenemos, en este caso nosotros tenemos por acá, tenemos Y sub 2, ¿sí? Y sub 2. Entonces, ¿qué implica esto? A nosotros nos dice que cuando nosotros tenemos esto, nosotros podemos unir nuestros puntos, ¿sí? En una recta. Lastimosamente no está muy recta que se diga, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de mejorarla, ¿sí? A nosotros nos plantea que nosotros podemos tener una recta, ¿sí? ¿Sí? Una recta. Y que a esa recta nosotros podemos denotarla, ¿sí? Denotarla de esta manera. En este caso a nosotros se nos dice que esos puntos generalmente nos van a plantear un ángulo de 90 grados. Entonces podemos decir que esos ángulos nos plantean que acá tengamos el punto 1, ¿sí? Punto 1, punto 2,
¿sí? Y aquí tengamos un punto Q, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Entonces, eso implica que nosotros acá se nos forma un triángulo. Recordemos que estamos trabajando con el punto 1 y el punto 2. Entonces, cuando se nos forma ese triángulo, ¿qué es lo que estamos tratando de conseguir acá? Y es lo siguiente, y es que nosotros tenemos en el eje X, ¿sí? Nosotros en el eje X tenemos X distancia. Esa distancia nosotros la vamos a contemplar como la diferencia entre X sub 2 menos X sub 1, ¿sí? Y en la parte de las ordenadas, el Y, nosotros vamos a contemplar que tengamos Y sub 2, ¿sí? Y sub 2 menos Y sub 1. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claro qué es lo que estamos realizando, a nosotros nos dice que nosotros tenemos dos puntos, ¿sí? Nosotros tenemos dos puntos. Esos dos puntos están representados por P sub 1, ¿sí? Que acá lo que hemos colocado, P sub 1, que básicamente es igual a tener X sub 1, ¿sí? Porque estamos buscando las coordenadas de X y Y sub 1, ¿sí? Ahí me está dando el resultado de P sub 1 y P sub 2, ¿sí? El punto 2 va a estar contenido por X sub 2, ¿sí? X sub 2 y Y correspondientemente vamos a tener Y sub 2. Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros ya estamos teniendo los puntos de P sub 1 y P sub 12. Pero ahora nosotros debemos determinar acá que tenemos un D, una distancia. Esa distancia a nosotros nos determina, ¿sí? A nosotros nos determina, si recordamos, nosotros estamos trabajando con respecto a el teorema de Pitágoras. Entonces nosotros decimos que tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces ese cateto adyacente y el cateto opuesto a nosotros nos dan como resultado una hipotenusa. En este caso la hipotenusa es correspondiente a D, es decir, la distancia, lo que nosotros estamos buscando para determinar lo distante que está cada uno de estos puntos, P sub 1 y P sub 2. Entonces decimos, como que nosotros ya lo tengamos afuera, decimos lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos esto, ¿sí? Nosotros tenemos esto. ¿Qué implica esto? ¿Sí? ¿Qué implica? Vaya, vamos a hacer el siguiente análisis, ¿sí? Nosotros decimos que aquí está X sub 2, ¿sí? Porque X sub 2 menos X sub 1. Y en la parte de acá, como ya lo encontramos, tenemos Y sub 2, ¿sí? Menos Y sub 1. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta encontrar? Nos hace falta encontrar D. Entonces, cuando nosotros tratamos de encontrar D, es la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Vuelvo y repito, esa es la distancia que existe entre estos puntos. Utilizando el teorema de Pitágoras, nosotros decimos que esa es la hipotenusa. Es la hipotenusa de nuestro triángulo rectangular. Entonces, ese triángulo rectangular a nosotros nos está diciendo que siempre va a tener un ángulo recto en cada una, en uno de sus vértices, ¿sí? En uno de sus vértices.
y por lo tanto los otros ángulos van a ser distintos a 90 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos claro esto, lo único que nos resta acá es colocar P sub 1, ¿sí? En este caso acá tenemos P sub 1, el punto 1, tenemos P sub 2, ¿sí? Y acá tenemos Q. Entonces, este Q, nosotros sabemos que su vértice está cumpliendo un ángulo de 90 grados. Los otros no sabemos qué tanto es, pero sabemos que los ángulos internos de un triángulo, la sumatoria de ellos, vamos a tener 180 grados. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras a nosotros nos dice, y está establecido claramente, que cuando nosotros trabajamos con distancias o queremos encontrar distancias, decimos lo siguiente, y es que el punto 1, ¿sí? El segmento de punto 1 y punto 2, un segmento de recta, ¿sí? Porque es un segmento de recta, ¿sí? Ese va a ser igual a la sumatoria, ¿sí? Nosotros vamos a tener la sumatoria del punto 1, ¿sí? En este caso acá vamos a utilizar Q, ¿sí? Porque es el ángulo de 90 grados, pero nosotros decimos que es Q, el segmento de recta de punto 1 a Q, y el segmento de recta, bueno, esto al cuadrado, igual que esto de acá al cuadrado, porque así lo establece Pitágoras en su teorema, más la sumatoria del punto 2, ¿sí? Nosotros tenemos el punto 2 más el punto 2 multiplicado ¿por qué? Por Q, todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos estamos diciendo que el punto 1 y el punto 2 vamos a encontrar con respecto a Q. Entonces, punto 1 y punto 2, ¿qué es eso? Ya lo definimos, es D. Entonces nosotros colocamos D al cuadrado, ¿sí? Así de sencillo. D al cuadrado. Ahora P1 y Q2. P1, Q2, nosotros tenemos que eso es igual a tener X sub 2, ¿sí? Porque es X sub 2 menos X sub 1, ¿sí? X sub 1, todo esto elevado al cuadrado. Más, nosotros sumamos la otra parte, que es esto, que es que nosotros tengamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Y sub 2, ¿sí? Y sub 2 menos y sub 1. Todo esto recuerde que va elevado al cuadrado. Cuando hacemos esto, nosotros decimos, si nosotros aplicamos raíz cuadrada a d elevado al cuadrado y aplicamos esto, raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1, menos x sub 1 al cuadrado más el y sub 2, ¿sí? El factor de y sub 2 de y sub 2 menos, perdón, ahí le estoy colocando al cuadrado, y sub, acá es y sub 2, y sub 2 menos y sub 1, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Todo esto al cuadrado, lógico porque es la función de Pitágoras. Recordemos que esto es positivo y
negativo, nos da las dos opciones. Pero en este caso nosotros vamos a aplicar la parte del positivo. ¿Por qué? Porque una distancia no puede ser negativa. Si no, nuestro teorema aplicándolo no funcionaría. Entonces venimos y decimos lo siguiente. Al aplicar la raíz cuadrada quedaría d es igual, ¿sí? D es igual a tener, en este caso, ¿sí? En este caso es igual a tener la distancia positiva, ¿sí? De x sub 2, x sub 2 menos x sub 1 elevado este término al cuadrado. Más, ¿por qué más? Porque estamos sumando el y sub 2, en este caso es y, el eje y sub 1, que es el primer eh, punto, todo esto elevado al cuadrado. Vaya, ¿qué obtendríamos ahí? Nosotros obtendríamos nada más lo siguiente. Vaya, veamos. Hay que encontrar, en este caso, nosotros debemos de analizar qué es lo que hemos encontrado. En este caso hemos encontrado la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Pero si ustedes muy bien recuerdan, la unidad anterior a nosotros nos hablaba de distancia entre dos puntos de las rectas reales. O sea que es muy distinto a la distancia de dos puntos que nosotros queremos encontrar en este momento. Por tanto, lógicamente es que estamos hablando de dos tipos distintos de análisis, ¿sí? La distancia entre dos puntos en la recta y la distancia entre dos puntos en la parte del plano cartesiano. Ahora veamos, para que esto se comprenda un poco más, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar un ejemplo. Entonces, recordemos que vamos a trabajar esta fórmula. Esa fórmula yo la he trabajado para que ustedes observen cómo se obtiene la fórmula con respecto a su obtención, ¿sí? No porque nosotros estamos obligados a tratarlo de la forma distinta. Vamos a borrar esto por acá y vamos a colocar el primer ejercicio. Es importante que usted lo tenga muy en cuenta. Entonces venimos y decimos que a nosotros se nos pide encontrar la distancia, ¿sí? Entre dos puntos, el punto A, ¿sí? El punto A, que es correspondiente a menos 3, ¿sí? Nosotros vamos a colocarlo aquí, menos 3,1, perdón, aquí hubo un errorcito, menos 3,1, ¿sí? Menos 3,1, y el punto B y B a nosotros nos está diciendo el punto B que debe ser 1, menos 2, ¿sí? A estos pares ordenados que representan un punto, en este caso nosotros podemos decir lo siguiente, que este es x sub 1 y que este es y sub 1. En este caso es x sub 2, ¿sí? X sub 2 y este es y sub 2, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros ya estamos aclarando nuestra disposición. Vaya, ahora verifiquemos. Vaya, decimos lo siguiente. Nosotros definimos que la distancia es igual a tener x sub 2, ¿sí?
x sub 2 menos x sub 1, todo esto elevado al cuadrado de estos dos polinomios, bueno, este polinomio elevado al cuadrado más, ¿sí? Más y sub 2 menos y sub 1, ¿sí? Y sub 1. Aquí que nos hace falta la raíz cuadrada de lo que nosotros estamos tratando. Entonces d, la distancia, ¿sí? Va a ser igual a lo siguiente. Cuando hacemos este análisis, nosotros determinamos lo siguiente. Y decimos, vaya, x sub 2 es acá. Entonces nosotros decimos la raíz cuadrada de x sub 2, en este caso es 1, menos, ¿qué está diciendo? Menos x sub 1. ¿Y cuánto es x sub 1? Es menos 3, ¿sí? Entonces decimos menos 3, ¿sí? Respetamos el menos de la fórmula, colocamos menos 3, más, bueno, en este caso, bueno, aún nos hace falta colocar, ¿sí? Aún nos hace falta colocar todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Más, ahora sí, vamos con el siguiente término, que sería menos 2, y sub 2 es menos 2, coma, y sub 1, ¿cuánto es y sub 1? Ajá, es 1. Cerramos paréntesis, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo procedemos? Decimos que la distancia entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B, va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos 1 más 1, perdón, menos 1 más 3, en este caso al cuadrado. Cuando le elevamos al cuadrado, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve positivo porque es un exponente par. Entonces nosotros decimos que tenemos aquí 4 al cuadrado, 4 al cuadrado más, y en este caso, menos 3, ¿sí? Menos 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces la distancia, ¿sí? Va a ser igual, en este caso nosotros lo estamos representando, la distancia va a ser igual a tener que la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, en este caso es 16, 4 por 4 igual 16, más la raíz cuadrada de menos 3, 3 por 3, estamos hablando de 9, ¿sí? Tenemos 9, entonces ese 16 más 9, la distancia va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 9, y eso es igual a 25, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 25, que es la distancia, lo que nosotros andamos buscando, queda con un valor de raíz cuadrada de 25 igual a 5, ¿sí? Esto es lo que usted acaba de lograr, ¿sí? La distancia entre los dos puntos es igual a 5. Entonces vamos a verificar si eso es cierto. Entonces venimos y graficamos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una... Bueno, no queda muy bien que se diga, ¿verdad? Pero nosotros vamos a intentarlo. Entonces venimos y decimos, va. Entonces decimos que en el eje X, si este es X y este es el eje Y.
Va, entonces nosotros decimos, vamos a colocarle acá algunos numeritos, va, porque ese es el chiste. 2, 3, y tenemos el número 4, ¿sí? Luego arriba tenemos el 1, el 2, y acá arribita tenemos el 3. Ahora, la otra parte, menos 1, menos 2, menos 3, y acá, bueno, en este caso no fue mal acá, menos, ¿sí? Nosotros decimos menos 3, ¿sí? Y acá nosotros tenemos menos 4, ¿sí? Vaya, acá en la parte inferior nosotros tenemos 1, pero negativo. Tenemos 2, igualmente negativo. ¿Sí? 2 negativo. Nosotros tenemos también, seguimos lo siguiente, y es menos 3, ¿sí? Y menos 4. Va, aquí lo único que hemos hecho es plantear la situación como está hasta este momento. Ya encontramos que la distancia entre los dos puntos, los puntos que se nos plantean, ¿sí? Son igual a 5. Entonces vamos a verificar. En este caso, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Graficar los puntos. Entonces nosotros decimos que el punto A es menos 3,1. Entonces menos 3 en X y 1 en Y. ¿Sí? Ahora, B en X es 1. Aquí lo tenemos. Y en Y es menos 2. Entonces sería por acá. ¿Sí? Vaya, ¿cómo vamos a observar esto? Venimos y nosotros trazamos una raya, ¿sí? Lastimosamente no es la más fina, es decir, que vaya directamente, pero a nosotros nos ayuda bastante. ¿Qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a comprender cómo se trabajan las funciones. Eso es lo que estoy esperando, ¿sí? Que usted observe cómo se trabaja cada uno de ellos. Entonces, luego de esto, nosotros tenemos que colocarle un nombre, ¿sí? Ya trazamos la raya. En este caso, nosotros tenemos el punto A y nosotros tenemos el punto B. Entonces, si usted tomara una escuadra acá, que en esta parte lo mediría y al final debería de quedarle el famoso 5, ¿sí? Que es la distancia que hemos encontrado acá, que establece ya sea teórica o prácticamente, ¿sí? Cualquiera de ellas. Entonces nosotros ya con esto estamos teniendo claro qué es lo que queremos y cómo lo vamos a conseguir. Si hay dudas, espero que ustedes pregunten, ¿sí? Vaya, entonces verifiquemos. Bueno, en este caso no tengo ninguno de ustedes conectado. Vaya, entonces verifiquemos. ¿Qué les puedo decir? Esto es tan sencillo. Bueno, es bastante frágil si nosotros nos ponemos las pilas. ¿Cómo nos vamos a poner las pilas? En este caso nosotros utilizamos el ejercicio número 2. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio número 2. Ese ejercicio número 2 a nosotros nos plantea lo siguiente. Vean, es tan importante esto que estamos hablando, la distancia entre los dos puntos,
porque a nosotros nos implica este eh, nosotros nos implica que veamos lo siguiente. En este caso, bueno, me están pidiendo que les mande una invitación, ¿sí? Vaya, veamos lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, en primer lugar les voy a mandar la invitación a los jóvenes que me acaban de escribir, que quieren que este vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, venimos y decimos lo siguiente. Vamos a minimizar esto. Vamos a buscar a los chicos que me están pidiendo que nos conecte. En este caso, Roxana Bernal. Está pidiendo ingresar, pero ella no tiene conexión, dice, ¿sí? Bueno, aquí nos va a dar un pequeño errorcito, ¿sí? Porque ella no está. Ni modo, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. Él nos está diciendo que Alex, sí, Alex David, sí, que él sí está acá, sí, tenemos a Alex. Vamos a ver quién más nos mandó mensajitos, si quiere que lo agreguemos. Vamos a ver. En este caso también me está escribiendo es Roxana, Alex, Heidi me parece que también. Bueno, ni modo con ellos. Vaya, vamos a verificar. Entonces continuamos por acá. Sí, estamos con nuestra grabación, estamos compartiendo nuestro escritorio. Entonces, hola, buenas noches, Alex. Bueno, creo que no me escucha Alex. Sí. Hola. Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos trabajando la parte de la distancia entre dos puntos. Esa distancia entre dos puntos a nosotros nos plantea cómo hacer. Vale, vamos a continuar. El siguiente ejemplo que nosotros podemos colocar es este. Que a nosotros se nos diga o a nosotros se nos pida localizar los dos puntos, ya sea A, vamos a iniciar A, ¿sí? A que tenga el par ordenado menos 3,6 menos 3,6 y B, ¿sí? Que tengamos B 5,1 y a nosotros se nos pida encontrar la distancia correspondiente o la distancia que existe entre ellos, ¿sí? Entonces a nosotros nos pide que encontremos la distancia
que existe entre A, B. ¿Sí? A, B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros lo vamos a determinar en este momento aquí. ¿Sí? Entonces venimos y decimos lo siguiente. Vamos a plantear lo siguiente. La distancia, ¿sí?, en A, B, de A, B, la distancia A, B va a estar sujeta a nuestra fórmula, la que nosotros determinamos al inicio, y es que decimos que X, ¿sí?, X sub 2 menos X sub 1, menos X sub 1, todo esto elevado al cuadrado, y la sumatoria de esto de Y sub 2, ¿sí?, Y sub 2 menos Y sub 1, ¿sí?, elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar con ellos? Esto nos está determinando la distancia. Entonces decimos que esto es igual a tener la raíz cuadrada, en este caso, la raíz cuadrada, ¿sí?, la raíz cuadrada de 5. ¿Por qué? Porque aquí estamos determinando que X sub 2 es 5. Aquí 5 menos X sub 1. X sub 1 es menos 3. Entonces, menos 3. ¿Sí? Menos 3. Pero todo esto elevado al cuadrado. Entonces colocamos un corchete por acá que nos indica que está esto elevado al cuadrado. Más, que vamos a sumar, Y sub 2. En este caso, ¿cuál es Y sub 2? Es 1. Entonces colocamos el corchete, paréntesis, 1 menos Y sub 1, 6. ¿Sí? Como es positivo, no hay necesidad de colocar otro paréntesis. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? 6 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos resta que hacer acá para encontrar la distancia entre estos dos puntos? La raíz cuadrada, ¿sí? Hay que determinar la raíz cuadrada, que nos dice que es la raíz cuadrada de 5 menos 3, menos por menos nos da más, 5 más 3 sería 8, ¿sí? 8, pero esto elevado al cuadrado, ¿sí? Más, signo positivo, sería encontrar acá 1 menos 6, ¿sí? Esto, usted sabe que esto es igual a tener 5, ¿sí? Esto es igual a tener menos 5. Que recordáis que hay que mantener el signo, menos 5, pero este elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora, esto es igual a que usted tenga 8 por 8 igual la raíz cuadrada de 64. Entonces, tenemos 64 más 5 por 5. 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces, al hacer esta sumatoria, nosotros tenemos que la distancia entre los dos puntos es la raíz cuadrada de ¿cuánto? La raíz cuadrada de 89, ¿sí? La raíz cuadrada de 89, y la raíz cuadrada de 89 es como que usted tenga igual 9.43, ¿sí? Entonces, esta es la distancia que existe entre ambos puntos. Entonces, esta es su respuesta. Entonces, gráficamente, nosotros debemos de representarlo. ¿Cómo lo vamos a representar?
venimos y decimos, vaya, si nosotros tenemos el siguiente plano cartesiano, ¿sí? Nosotros tenemos este plano cartesiano, ¿sí? Tenemos este plano cartesiano. ¿Qué se pide con este plano cartesiano? Que nosotros tratemos de colocar estas distancias. Entonces venimos y decimos que aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos el cuarto elemento, 4, y por acá, vamos a borrar esto, 4, y que por acá nosotros tenemos el número 5, ¿sí? Tenemos los 5 elementos. De igual manera vamos a hacer 1, 2, 3, ¿sí? 4, y por acá tenemos el número 5, ¿sí? Un poquito más arriba nosotros tenemos el 5. En este caso nosotros acabamos de hacer el eje de las Y y el eje de las X positivas. Tenemos acá menos 1, ¿sí? Menos 2, menos 3, tenemos menos 4, y por acá tenemos menos 5. ¿Sí? Ahí lo estamos haciendo en nuestro plano cartesiano. Nos falta colocar los del signo negativo, entonces te colocamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y acá tenemos menos 5, ¿sí? Vaya, esto que acabamos de hacer acá, nada más es marcar nuestro plano cartesiano. Entonces a nosotros nos dice que debemos de representar las distancias correspondientes a A, que es menos 3. Menos 3, buscamos acá en X, acá menos 3, ¿sí? Tenemos menos 3 y nos dice que lleguemos hasta 6. Menos 3, nos hace falta el número 6, lo podemos colocar por acá, ¿sí? ¿Sí? Venimos y decimos que tenemos por acá, ¿sí? Entonces tenemos por acá el número 6. Ahora nos dice el punto B que es 5,1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en X y recorremos en Y el 1. ¿Sí? Que está para acá. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos por acá enmarcado esto. Tenemos los dos puntos. Ahora que lo único que hace falta es trazar una recta. Esperemos que salga recta. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros hemos trazado esta recta que a nosotros nos permite determinar que aquí tenemos el punto A, ¿sí? Que este es el punto A y este es el punto B, ¿sí? Y esto que está acá, este segmento de recta es D, que representa la distancia. Entonces cuando nosotros tenemos representada la distancia, ¿qué estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo que para alcanzar el punto A hasta el punto B, a nosotros nos solicita que recorramos la distancia. En este caso, nosotros hemos encontrado que la distancia es desde 4, de 9, aquí está mal, 9 por la raya, no se observa bien, pero es 9,43. Entonces, esto que está marcado de color rojo, desde menos 3 hasta 5, a nosotros nos representa una distancia de 9,43 centímetros. ¿Sí? Si nosotros la tuviéramos directamente, explícitamente colocada esa
ese plano cartesiano, ¿sí? Esa recta estaría muy bien identificada en el plano cartesiano si nosotros lo hubiéramos trabajado con un mecanismo a escala. Pero lastimosamente en este momento no está a escala. Pero se representa claramente cuál es el objetivo de esto. Bueno, entonces hemos encontrado la distancia entre los puntos. Pero el problema resulta cuando a nosotros nos plantean no solo una distancia entre dos puntos, que es lo más complicado que a nosotros, eso es lo más fácil, pero lo más complicado es que a nosotros nos dijeran que se quiere encontrar la distancia entre tres puntos. Va, la distancia entre tres puntos, ¿cómo haríamos? Va, en este caso, nosotros debemos de plantear lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de tres puntos, nosotros hablamos de un perímetro. Y ese perímetro es un perímetro de un triángulo. ¿Por qué? Porque al unir los tres puntos a nosotros nos conforman un triángulo. Generalmente a nosotros ese triángulo nos va a formar un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, para este caso, este ejemplo, el ejemplo número 3, a nosotros nos dice que se tienen los puntos A, ¿sí? El A que está compuesto por el 1,1, ¿sí? Nos tiene además preparado que el par ordenado B o el punto B va a ser igual a 3,5, ¿sí? 3,5. Y además de eso se tiene el punto C. El punto C a nosotros nos dice que vamos a tener 4,2. Es decir, vamos a recorrer 4 unidades en X y vamos a recorrer 2 unidades en Y. Tomando como base esto, nosotros debemos de comprender lo siguiente. Y es que al tener esta representación, bueno, nosotros lo vamos a hacer en este momento en el plano cartesiano. Tenemos por acá, supongamos que lo tenemos así, vamos a colocar la recta, ¿sí? El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. En este caso el eje de ordenadas lo estamos colocando por acá, 4, 5, ¿sí? Por acá tenemos un 6. Y acá en el eje de las abscisas, que es el X, 1, 2, y por acá el tercer elemento, tenemos por acá 4, por acá tenemos el número 5, ¿sí? Esto es con respecto a X, ¿sí? Que es la abscisas, y acá tenemos el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nos dice que nuestro primer punto es 1,1, o sea que es por acá, 1,1. Nuestro segundo punto, el B, dice que recorremos 3 unidades en X y en Y vamos a recorrer 5. Entonces venimos acá, ¿sí? Venimos acá, están las 5 de Y, llegamos y decimos que es por acá, ¿sí? Luego de eso dice que C está compuesto por 4 unidades en X y 2 en Y. Tenemos por acá, ¿sí? 4 y 2. Vaya, ahora que nos dice que nosotros debemos de unir nuestros puntos, ¿sí? Entonces, en este momento, nosotros encontramos que acá se nos hace un ángulo de
90 grados. ¿Qué significa eso? Que es un triángulo rectángulo y los triángulos, bueno, realmente no tan rectángulo. ¿Por qué? Porque los lados no miden la misma longitud. Entonces, se está convirtiendo en un triángulo isósceles, ¿sí? Ese triángulo isósceles a nosotros nos representa tres puntos, ¿sí? O tres vértices. En este caso, nosotros podemos colocarles un número o una letra. Vamos a colocarle, por ejemplo, acá A, ¿sí? Donde está vértice A, acá B y aquí C. A, B, C. Entonces tenemos los tres puntos. Entonces es isósceles porque tienen en teoría la misma longitud en dos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Decimos, en este caso, que la distancia, bueno, lo vamos a manejar por acá, que la distancia, si recordamos, es igual a tener la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada, en este caso, la raíz cuadrada de x, vamos a hacerlo de x sub 2 menos x sub 1 de x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2, en este caso y sub 2 menos y sub 1. Esta también va elevado al cuadrado. Esta es la fórmula inicial. Ahora, como nosotros queremos encontrar distancias entre tres puntos, lo primordial acá es decidir lo siguiente: ¿qué distancia queremos iniciar encontrando? ¿Cuál queremos encontrar primero? Entonces nosotros decimos, va, correcto. Entonces venimos y decimos, la distancia entre A y B, la distancia AB va a ser igual a encontrar la raíz cuadrada. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar la raíz cuadrada. En este caso vamos a observar el par ordenado A, que es 1,1. Si nosotros lo vamos a cambiar acá, x sub 2 en este caso sería B, sería 3, ¿sí? Entonces abrimos paréntesis y colocamos 3 menos x, en este caso sería x sub 1, sería 1, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado. Más, estamos haciendo la sumatoria del siguiente componente, que sería el famoso 5 menos 1. ¿Por qué? 5 de B es el y sub 2 y 1 de y sub 1. Entonces sería 5, 5 menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, la distancia entre A y B va a ser igual a contemplar la raíz cuadrada de 3 menos 1, va a ser igual a 2 al cuadrado. Más 5 menos 1 igual 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual de A a B. La distancia entre los puntos A y B van a ser igual a tener, en este caso sería la raíz cuadrada de 4 más 4 por 4 igual 16, ¿sí? Al sumarlo, esto sería igual a tener la raíz cuadrada de, perdón, que ahí se fue mal, la raíz cuadrada de, la raíz cuadrada de 20, ¿sí? La raíz cuadrada de 20. Vamos a dejar así.
Ahora, esto es lo que hemos encontrado con el punto A, B. Ahora verifiquemos cómo sería encontrar el punto desde B hasta C, que sería esto, B, C. Entonces decimos la distancia existente entre los puntos B, C va a ser igual a tener la raíz cuadrada, ¿sí?, de esto, de x menos 2, x sub 2 menos 1. Ajá, x sub 2 menos 1. ¿Qué implica eso? X2 menos 1. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a hacer 4. ¿Sí? Nosotros vamos a tener 4. Bueno, BC, perdón, aquí sería BC, sería 4. Ajá, 4. Sí, estamos 4 menos 3, que sería de B, entonces elevado al cuadrado. Le sumamos, en este caso le sumamos 2 menos 5. 2, que sería y sub 2 menos 5. Todo esto nuevamente elevado al cuadrado. ¿Sí? Elevado al cuadrado. Ahora, este BC va a ser igual a tener la raíz cuadrada. Vamos a tener la raíz cuadrada de los siguientes elementos. ¿Cuáles elementos? Vamos a decir. En este caso teníamos, ¿sí?, si nosotros lo observamos, tenemos 4 menos 1 igual 1 al cuadrado, ¿sí? Más 2 menos 5 tenemos menos 3 al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a tener la raíz cuadrada de 1 al cuadrado 1 menos 3 al cuadrado es igual 9. Entonces tenemos 9 más 1, lo que es igual a la raíz cuadrada de 10. Raíz cuadrada de 10. Entonces lo vamos a colocar acá. La distancia entre AB a B es igual a la raíz cuadrada de 20. ¿Sí? Y en este caso, BC, este espacio es igual a la raíz cuadrada de 10. ¿Sí? La raíz cuadrada de 10. Entonces, ¿cuál es lo único que nos hace falta? Es encontrar la distancia entre B y C. La distancia entre B y C. Esa distancia nosotros la encontramos similar a esto. Entonces decimos, la distancia entre la distancia entre AC, porque con lo que hace falta, AC va a ser igual, en este caso, a la raíz cuadrada de, observemos primero, ¿quién sería x sub 2? En este caso nosotros tendríamos que x sub 2 va a ser 4. X sub 1 va a ser 1. Y esto elevado al cuadrado más, ¿sí? Más qué, pues, más 2 menos 1. Vaya observando cómo se va dando. 2 menos 1. ¿Sí? 2 menos 1. Entonces, esto es igual la distancia que existe entre ellas. Encontrar la raíz cuadrada de 4 menos 1 igual 3. 3 al cuadrado igual a 9.
Ajá, 9 más 2 por menos 1 igual a 1. Eso es igual a que usted tenga la raíz cuadrada de 10. ¿Sí? La raíz cuadrada de 10. Ahora verifiquemos lo siguiente. Vamos a ver. Aquí hasta este momento hemos encontrado dos distancias. La tercera costó un poquito, pero a nosotros en este ejemplo se nos está pidiendo P. ¿Sabes de qué significa que nos esté pidiendo P? Eso es igual a que nos estén solicitando el perímetro. Vaya, pero ¿sabe usted qué es un perímetro? Ajá. Vaya, a grosso modo, un perímetro, ¿sí? Un perímetro es igual al área o al recorrido que se hace alrededor de una circunferencia, de un triángulo, de un rectángulo, etcétera, etcétera. Para medir sus cantidades, ¿sí? Sus cantidades matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos y decimos que P va a ser igual. Ajá, ¿a qué va a ser igual? El perímetro. En este caso, el perímetro va a ser igual a que tenga la sumatoria de cada uno de estos lados. Recordemos que este lado también dio raíz cuadrada de 10. ¿Sí? Raíz cuadrada de 10. Entonces ya tenemos todos los datos conocidos. Entonces acá tenemos que el perímetro va a ser igual a la sumatoria de la raíz cuadrada de 20, ¿sí? Más la raíz cuadrada de 10. Tenemos la raíz cuadrada de 10 más la raíz cuadrada de 10 también. ¿Por qué? Porque hay dos lados, el lado que va de entre B y C y el lado de A a C, que a mí me está reportando que yo tengo esa raíz cuadrada. Entonces, tenemos la raíz cuadrada, vamos a hacer la sumatoria de esto. Entonces, seguimos que el perímetro es igual a que yo tenga, en este caso, el perímetro va a ser igual a tener 10.797, ¿sí? Esto es igual a que usted haga la suma y de que al final nos preguntaba de perímetro. Aquí tenemos la respuesta. Es igual a 10.797. Vaya, si ustedes lo preguntaban al inicio, pues ni modo, ¿verdad? Es de ir observando paso a paso todo lo que se va dando. Vaya, en nuestro querido contenido, a nosotros se nos plantea la fórmula de Herón. ¿Y qué es esa fórmula de Herón? La fórmula de Herón relaciona las longitudes de los lados de un triángulo con el área. Entonces, eso es lo que hace. Relaciona las longitudes, ¿sí? Las longitudes que se tienen. Las longitudes que se tienen de los lados de un triángulo con su área. Si se denota 5 si se denota como la mitad del perímetro, entonces se dice que ese es ese, ¿verdad? Si se denota como la mitad del perímetro, es ese. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? S es igual a tener P, que es el perímetro, dividido a la mitad, ¿sí? O sea, P entre 2. Entonces, sería, ¿sí? Ya lo vamos a hacer acá.
Vamos a colocar acá primero la fórmula de Herón. Hay que anotarlo para que no haya ningún inconveniente. Fórmula de Herón. ¿Sí? Con H. Herón. La fórmula de Herón. ¿Sí? Esta fórmula de Herón a usted le plantea, como ya le mencionaba, que es S. Y S va a ser igual al perímetro entre 2. Y ese perímetro entre 2 va a ser igual a tener la raíz cuadrada de 20. ¿Sí? La raíz cuadrada de 20 más la raíz cuadrada de 10. ¿Sí? La raíz cuadrada de 10 más la raíz cuadrada de 10. ¿Por qué le coloco todo esto? Porque esto ya lo encontramos nosotros en nuestro triángulo isósceles. Pero todo esto va a ir dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, eso como va dividido entre 2, a nosotros cuánto nos daría aproximadamente como resultado. Si se recuerdan, nosotros anteriormente encontrábamos que el perímetro era 10.797, entonces aproximadamente sería tener 5 punto ¿cuánto? 3.985, ¿sí? 39.85, ¿sí? Básicamente esto sería tener la aplicación de la fórmula de Herón en nuestro caso, ¿sí? Lo único que hace es dividirlo, ¿sí? Entre 2. Ahora, si yo quiero encontrar el área, en este caso siempre te recordemos que debe ser un triángulo. Entonces, para encontrar el área, vamos a colocarle un signo de interrogación. Área, ¿cómo lo voy a encontrar? El área yo la voy a encontrar, ¿sí? Como que yo tenga A va a ser igual, en este caso, a tener la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de S, que es la fórmula de Herón, ¿sí? En este caso, la fórmula de Herón, S multiplicado o factor del mismo S, ¿sí? Menos la raíz cuadrada de nuestro primer cateto, que en este caso es 20. Y cierro paréntesis. Multiplicado, nuevamente multiplicado por la fórmula de Herón, que es S. S menos la raíz cuadrada de 10. ¿Sí? Sí, ahí vamos. Nuevamente multiplicado por S menos otra vez la raíz cuadrada de 10. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo habíamos encontrado. Menos la raíz cuadrada de 10. ¿Sí? Vale. ¿Qué hacemos acá? Solo hacer los cálculos. Va, en este caso, la raíz cuadrada de 20 estamos hablando de que es 2.115, digamos. La raíz cuadrada de 10 es 3.162, por ahí más o menos. Entonces decimos que el área final va a ser igual a tener, va a ser igual a tener la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 88.664.
664. Entonces el área, cuando nosotros determinamos la raíz cuadrada, nos da como resultado final 9.416, ¿sí? Este es el área. Este es el resultado del área. En este caso, a nosotros también ahí en nuestro material nos plantea que hablemos del punto medio. El punto medio nada más es encontrar la división. Bueno, hay que recordar que el punto medio de un segmento, ¿sí? De un segmento cuyos extremos son el punto 1 y el punto 2, son coordenadas x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2 respectivamente. Entonces el punto medio va a ser la división de x sub 1 más x sub 2 entre 2 y el par ordenado, el siguiente par que sería x sub y sub 1 más y sub 2 entre 2, ¿sí? Y así estaríamos concluyendo la parte de distancia entre dos puntos, ¿sí? Hasta sabemos ahora cómo encontrar el área, ¿sí? El área correspondiente a un triángulo isósceles. Así que vamos a continuar en este momento y decimos lo siguiente. Bueno, vamos a ver quién está conectado en este caso. Verifiquemos por acá. Lastimosamente nos retiró Alex, ¿sí? Que estaba conectado. Ahora verificamos. Bueno, decimos que tenemos la función real de la variable real. En este caso, cuando nosotros hablamos de ello, es importante que nosotros tengamos claro que es una función, ¿sí? Para hablar de una función real. Vaya, por ejemplo, yo voy a la tienda, en la vida real, yo voy a la tienda y compro una gaseosa, ¿sí? Digamos que yo quiero tomar, generalmente lo que todos quieren tomar es una Coca-Cola. Esa Coca-Cola alrededor de las tiendas anda costando unos 50 centavos, ¿sí? Esa Coca-Cola, por el pago que yo hago, ¿sí? Si yo doy los 50 centavos, a mí me van a dar una Coca-Cola. Si yo pago $1, puedo comprar dos Coca-Colas. Si yo pago unos 50, yo voy a tener 3 Coca-Colas. Entonces, al hacer ese análisis, nosotros podemos determinar estrictamente un dominio y un rango de una función. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando que existe una variable dependiente, ¿sí? Y una variable independiente. En este caso, ¿sí? Nosotros diríamos que la variable independiente se denomina preimagen y la variable dependiente se denomina como imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que y depende de x. ¿Quién sería y? ¿Sí? En este caso, y sería, la variable dependiente sería la cantidad de gaseosas que nosotros vamos a obtener. ¿Por qué? Porque de acuerdo al dinero que nosotros estemos pagando, así vamos a obtener ese número de gaseosas. Entonces, hay que determinar que en la función real de variable real, ¿sí? La función real de variable real a nosotros nos dice, ¿sí? A nosotros nos dice que tenemos que tener claro que es el dominio, ¿sí? En la función real, ¿sí? ¿Qué es el dominio? La función real. ¿Qué es el dominio? Ajá. Vaya, nosotros como lo determinábamos, decíamos que es un conjunto. El dominio es un conjunto
de valores que forma la variable independiente X, ¿ya? Vaya, nosotros tenemos un conjunto. Ese conjunto a nosotros nos dice, vaya, nosotros no podemos hablar de algo que nosotros no tengamos, ¿sí? Entonces, toda función a nosotros nos indica directamente que tenemos conjuntos, ¿sí? Entonces, esos conjuntos debemos determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio es la variable, son las variables independientes. Y el rango son las variables dependientes. ¿Por qué? Porque ellas dependen, ¿sí? Dependen 100% de lo que nosotros vayamos a trabajar, ¿sí? El rango es el conjunto de valores que toma la variable dependiente Y. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como les mencionaba, el ejemplo de las gaseosas, que nosotros vamos y queremos una gaseosa, nosotros tenemos que pagar por ella. Esa gaseosa, el pago que nosotros hacemos va a ser la variable independiente. El dinero que nosotros demos es el independiente. La dependiente va a ser la gaseosa, porque de acuerdo a lo que paguemos, así nos van a entregar nosotros una, dos o tres gaseosas. Como les mencionaba, nosotros podemos tener eh, podemos contemplar que una gaseosa cueste que 50 centavos. Entonces, si pagamos 50 centavos, nos van a dar una. Si nosotros pagamos $1, nos van a dar dos. Pagamos tres, nosotros nos van, perdón, si nosotros pagamos unos 50, nos van a dar tres gaseosas. Y así sucesivamente. Entonces observamos que nuestra variable independiente va a dar como resultado, ¿sí?, el comportamiento de nuestra variable dependiente, ¿sí? Yo voy a determinar con respecto al pago que haga mi dominio, ¿sí? Y voy a determinar mi rango. Así que eso es lo que se está determinando, ¿sí? La función real con variable real. La función real de variable real. De variable real. ¿Sí? Recuerde que este es el repaso que estamos realizando. Vaya, verifiquemos. Vaya, yo le hacía una mención por ahí y le decía, si yo tengo, en este caso, si a mí me piden hallar el rango y el dominio de la siguiente función, por ejemplo, yo tengo, por decirle algo, 4, 5, 7, 9. 24, 26, 45, y acá tengo 77. Vale, entonces supongamos, bueno, recordemos que siempre tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. En este caso A va a ser el conjunto de partida y B va a ser el conjunto de llegada. Y nosotros tenemos una función, ¿sí? Una correspondencia de función. Entonces decimos que 4 tiene correspondencia con 24. Tenemos 5
que tiene correspondencia con 45. 7, que tiene correspondencia con 77. ¿Sí? Y 9, que tiene correspondencia con 45. Entonces aquí nosotros estábamos observando el análisis. De cada elemento del conjunto de partida tiene su correspondencia con el elemento del conjunto de llegada. Este es nuestro diagrama sagital, ¿sí? Diagrama de sagital o diagrama de flecha. El diagrama sagital a nosotros nos permite encontrar directamente algunos elementos. Esos elementos o nos facilita esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar? ¿Sí? ¿Qué determinamos? Sencillo. Nosotros lo que hacemos acá es que a través de este diagrama nosotros podemos encontrar el dominio de la función, ¿sí? El dominio de la función va a ser igual a tener, terminamos los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El dominio tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, ¿cuáles son? Es 4, 5, son los del conjunto de partida. 7, 9. Esos son los elementos. Ahora tenemos que determinar el rango de la función. El rango de la función es igual a determinar lo siguiente. Son los elementos que participan del conjunto de llegada. Es decir, aquellos que tienen una correspondencia con respecto al dominio. Entonces, en este caso son 24, ¿sí? Porque tiene correspondencia con 4. 24, 26. En este caso 26 no es parte del rango. Entonces tenemos que es 45. Aunque se repita el conjunto de llegada que los elementos que llegan a él. Por ejemplo, llega el 5, llega el 9. Pero usted sabe que eso es perfectamente una función. Ahora acá tenemos 77. ¿Por qué? Porque está relacionado, tiene correspondencia directamente del 7. Entonces tenemos 77. Vale. Entonces estamos determinando que tenemos 3 elementos en el rango de la función. ¿Sí? Así de sencillo, tenemos 3 elementos. Entonces, de forma del elemento acá de la forma de la representación de la forma del diagrama sagital es muy sencillo. Pero ¿qué sucede cuando yo lo quiero determinar teniendo una gráfica? ¿Sí? Si yo tengo una gráfica, ¿cómo determino el rango y el dominio de una función real de variable real? Esto sucede de la siguiente manera. Supongamos, yo tengo el plano cartesiano. En el plano cartesiano, bueno, vamos a hacerlo correctamente porque no queda muy bien. Yo tengo el plano cartesiano. En el plano cartesiano, yo voy a representar X, Y elementos. Entonces yo digo, yo tengo, bueno, no vamos a representar todo, pero vamos a colocar acá 5 en el eje X, el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas, que es Y, nosotros vamos a colocar el número 3 por acá, ¿sí? 3, ¿sí? Entonces,
en las abscisas negativas nosotros vamos a colocar acá el número 4. Ahora, en las ordenadas negativas, nosotros vamos a colocar por acá menos 2. ¿Sí? Menos 2. Entonces, ¿qué implica esto? Que a partir de esta figura, nosotros debemos encontrar, bueno, vamos a colocar por acá, supóngase que es así. Este es un elemento abierto y este es cerrado. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no se nota muy bien, lo vamos a volver a hacer. Vamos a colocarlo con la finalidad de que acá se observe correctamente lo que queremos representar. Entonces tenemos por acá y decimos que a partir de la figura, en este momento voy a esbozar la gráfica. A partir de ello, ¿sí? Se dice que se tiene lo siguiente. Se dice que a nosotros debemos de encontrar el dominio y el recorrido de la función real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos una variable real. Vaya. Entonces, verificando cómo sería encontrar el dominio del eje X. Recuerden, el dominio, vamos a hacer énfasis, el dominio se encuentra con respecto al eje X. El rango se encuentra con respecto a el eje Y, es decir, con respecto al eje de las ordenadas. Entonces, el dominio de la función, el dominio de f, va a ser igual a, con respecto a x. Vale, con respecto a x, venimos y hacemos lo siguiente. Acá, ¿sí? Tenemos todo esto, mire. Desde menos 4 baja, sigue y llega hasta 5. Entonces, si usted observa, acá el punto menos 4,3 es correspondiente a tener un par ordenado pero abierto. Entonces sería representando con el paréntesis, ¿sí? Desde menos 4, menos 4,5, ¿sí? Y en este caso, nosotros hablaríamos que nosotros también podemos determinar que tenemos acá la parte del rango, ¿sí? El rango de la función de f de x, del rango de la función, va a ser igual a tener, en este caso, recuerde que el rango nosotros siempre lo vamos a tomar con respecto a y. En este caso sería desde 3, porque por acá pasa, ¿sí? Desde 3 hasta 2, ¿sí? Menos 2. Entonces, todo esto, ¿sí? Todo esto a nosotros nos representa el rango. Entonces, nosotros lo colocamos igual, bueno, en este caso sería cerrado. Sería desde menos 2, que está aquí el eje de las, desde menos 2
hasta acá que está abierto, que es 3, ¿verdad? Entonces tendríamos 3. Y acá menos 2 cerrado y el 3 abierto. Sería así. Ajá. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros encontramos el rango, ¿sí? El dominio y el rango. En este caso, nosotros nos pidió encontrar, de acuerdo a este diagrama, el dominio y el rango de la función. Vamos a ver si hay alguien conectado que nos quiera hacer alguna pregunta. No, no hay ninguno conectado. Entonces, de esa manera nosotros nos damos cuenta que tenemos básicamente la forma en la cual vamos a ir trabajando. El dominio y el recorrido de una función. En este caso es importante que usted se dé cuenta de la forma en la cual vamos a ir manejando esto. El dominio de una función, ¿sí? Siempre va a estar representado por la variable x, que es la variable independiente. Puede tomar cualquier valor de los reales, ¿sí? Porque estamos hablando de las funciones, ¿sí? De las funciones reales de variable real. Entonces, por ejemplo, el dominio, si a usted le dicen, bueno, vamos a borrar por acá. Si en un dominio a usted le solicitan de una función encontrar el dominio, ¿sí? Encontrar el dominio, que es algo muy probable que usted se lo esté determinando. Si le dicen, yo tengo la función f de x igual a tener 3x menos 7 y le dicen que encuentre el dominio es igual a ¿cuánto? ¿Qué haría usted? Ajá. Entonces, ¿qué se plantea usted? Entonces usted debe de decir que el dominio de la función, el dominio de f, va a ser igual a tener, o va a ser igual a tener todos los x, ¿sí? Que pertenezcan a los reales. ¿Por qué va a ser eso? ¿Por qué es tan sencillo decir que van a ser todos los x que pertenecen a los reales? En primer lugar, porque usted está tratando con una función lineal, ¿sí? Eso es lo primero. Pero si usted le pone una función, por ejemplo, cuadrática y le dicen, mire, yo tengo g de x, que g de x va a ser igual, o g de t, digamos, vaya, para no confundirnos. G de t, bueno, otro color deberíamos de usar para no confundirnos. Entonces decimos que tenemos g de t va a ser igual a que yo tenga 4t cuadrado, 4t cuadrado más o menos t más 1. Vale, cuando yo estoy haciendo esto, igual yo puedo decir que el dominio de t, va a ser igual a todos los x, porque yo no conozco los números, todos los números que pertenezcan a los reales, ¿sí? Eso va a ser así. Igual como que a mí me planteara una función con una variable o un exponente a la cuarta, a la quinta, etcétera, etcétera.
fácilmente yo puedo plantearlo. ¿Por qué? Porque no son funciones irracionales o no son funciones que tienen raíces, ¿sí? Entonces fácilmente yo lo puedo determinar y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo tengo una función que sea ahí con elementos irracionales, ujú, vaya, a mí me dicen determina el dominio de una función irracional. ¿Cómo voy a hacer? Vaya, dominio de f irracional. Ajá. ¿Cómo voy a hacer? Vaya, analicemos. Vaya, supongamos que yo tengo f de x. Esta es la función que a mí me plantean, que f de x es igual a tener x menos 6 en el numerador y en el denominador yo voy a tener x menos 5. Vaya, cuando yo tengo esto, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Se debe garantizar, ¿sí? En este caso, se debe garantizar que el denominador, ¿sí?, no sea 0, que este sea diferente de 0. Eso es lo que se debe de garantizar. ¿Por qué? Porque usted sabe que una división entre 0 no es válida, ¿sí? Ese es un error matemático. Entonces decimos, esto que tengo acá, yo lo puedo transformar. Yo digo que x menos 5 debe ser diferente de 0. ¿Sí? Cuando yo digo que debe ser diferente de 0, ¿qué estoy diciendo? Que debe ser mayor a 0. Entonces, o menor a 0, pero no debe ser 0. Generalmente, o sea, siempre debe ser mayor. Entonces digo, y esto es como que haga un despeje de términos o haga una transposición de términos. Entonces digo yo, x menos 5 diferente de 0 va a ser igual a tener a x diferente de, si tengo restando a 5 y lo transpongo de término, va a ser igual a que lo tenga sumando. Entonces x va a ser diferente de 5. Cuando x es diferente de 5, entonces, por lo tanto, yo digo que el dominio, el dominio de x, el dominio de x de la función, ¿sí?, el dominio de x, si x va a pertenecer a los reales, ¿sí?, al conjunto de números reales, x va a pertenecer a los reales, menos el número 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy encontrando que el número 5 no va a ser parte de mi función irracional. Entonces, así de sencillo. Así es como yo voy a ir encontrando cuando tengo función irracional. Cuando yo tengo una función con raíces, entonces igual, yo debo de tratar, cuando tengo las funciones de raíces, debo de identificar si el índice de la raíz es par, se debe garantizar que no sea negativo lo que tengo dentro de la raíz, ¿sí? Eso es lo que se debe de garantizar. Ahora, en este caso, cuando el índice es impar, ¿qué es lo que debo de hacer? En el interior se pueden tener valores negativos, ¿sí? No importa si es negativo, ¿sí? Pero esto siempre y cuando sea impar, ¿sí?
Si es cero, no importa, ¿sí? Pero se debe de garantizar eso. Entonces, así, de esta manera, nosotros vamos a ir trabajando nuestras funciones reales de variables reales. Vamos a verificar si hay alguien por acá. No, va. Entonces, de esta manera nosotros vamos a trabajar. Así que vamos a ir concluyendo por acá. Ya nuestros contenidos ya han sido avanzados, ¿sí? Nosotros ya los hemos trabajado, pero igual, si usted tiene dudas, se puede hacerlas vía correo electrónico. Ya le sigue que en correo jose.lopez1@ues.edu.sb, o puede hacer efectiva sus consultas en la plataforma. O igual, nosotros tenemos otros medios, ¿sí? En este caso, hasta hemos utilizado WhatsApp para poder estar en constante comunicación. Así que sin nada más que agregar, solo la invitación a que usted participe activamente en plataforma y que se haga presente a las tutorías presenciales, y si es posible a las virtuales que aún nos restan, para concluir ordenadamente y conscientemente nuestro ciclo académico, ¿sí? Ciclo 1 2019. Así que nos vamos a quedar por acá. Vamos a ir concluyendo. Espero que sea de utilidad la tutoría. Para la próxima nos vemos por este mismo medio. Muy buenas noches.